Bendecida noche, pueblo del Señor y amigos que nos ven por este medio. Gracias por la oportunidad que nos dan de poder llegar a sus hogares para poder compartir la palabra bendita del Señor esta noche. Esta es una noche de mucha bendición porque recibimos la palabra de Dios para nuestras vidas. Quiero invitarle para que juntamente con su familia pueda recibir el consejo y que me pueda acompañar a leer la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 22. Lucas, capítulo 7, versículo 22. Si ustedes leen Lucas, capítulo 7, Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o esperaban a otro. Si él era el enviado de Dios o esperaban a otro. ¿Y por qué Juan el Bautista pregunta esto? Porque Juan el Bautista tenía clara las diferentes profecías acerca del Cordero de Dios. Y definitivamente cuando Juan el Bautista está en el Jordán bautizando, se aparece Jesús. Y Juan el Bautista recibe la revelación que Jesús era el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Sin embargo, ahora duda, porque Juan el Bautista fue llevado a la cárcel. Se recordarán cuando Juan el Bautista confronta a Herodes y lo confronta porque estaba viviendo con la mujer de su hermano. Y por instrucción de la mujer, le mandan a quitar la cabeza a Juan el Bautista. Y entonces, antes que le quitaran la cabeza, porque él estaba en la cárcel, manda a sus discípulos y pregúntenle a Jesús si él es el que ha de venir o esperamos a otro. Y entonces, Lucas capítulo 7, versículo 22. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos, dice la versión Las Américas, recuperan la vista. Los ciegos recuperan la vista. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. O sea, si podemos ver, hay 5 milagros que el Señor describe. Los ciegos recuperan la vista. Los sordos oyen. Los cojos caminan. Los leprosos son limpiados. Y los muertos son resucitados. Entonces, estos 5 milagros que el Señor Jesucristo comenta, que físicamente estaba haciendo a una cantidad de hombres que estaban enfermos y mujeres, esos son los 5 milagros que Cristo hace cuando nosotros venimos a Él. Porque cuando nosotros venimos a Él, estábamos muertos en delitos y pecados y nos da vida, número 1. Número 2, estábamos ciegos espiritualmente. Y el Señor corre el velo y el Espíritu Santo nos redarguye, ¿sí? El Espíritu Santo toca nuestro corazón y entregamos nuestra vida al Señor y el velo se corre de nuestros ojos y recuperamos la vista. Nuestro oído espiritual se abre para poder escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Escuchar la voz del Espíritu Santo a través de su palabra. Pero hay otro milagro, los cojos caminan, porque entonces lo que está cojo en nuestra alma, ¿sí? Lo que está cojo en nuestra alma, Dios endereza nuestro camino. Él endereza nuestros caminos, nuestros pasos. Él afirma nuestros caminos. Y dice otro milagro, que los leprosos son limpiados. Porque todos somos leprosos, a diario nos contaminamos. Entonces, los leprosos son limpiados porque el Espíritu Santo nos limpia a través del agua.
del agua que es la palabra del Señor. Entonces, estos son 5 milagros que Jesucristo hizo. El día domingo compartíamos acerca de los ciegos, que a la luz de la palabra vemos que Jesús les dio la vista. Y entonces se mencionan diferentes ciegos, ciegos de nacimiento, quizás ciegos por algún accidente. Sin embargo, el Señor le habla a la iglesia de Laodicea y le recomienda, le da un consejo para que unja sus ojos con colirio del cielo, para que podamos ver en el Espíritu, para que nuestros ojos espirituales se abran y no solamente veamos lo natural, sino que veamos lo que sucede en el mundo del Espíritu y podamos ver la mano de Dios y podamos ver sus maravillas, sus prodigios y podamos ver el amor que Dios tiene para con nosotros. Podamos ver el propósito de Dios para nuestras vidas. Es importante comentar que en Isaías el Señor habla y en Lucas Lucas capítulo 4, Isaías 61, del propósito del ministerio del Señor en esta tierra. Y uno de los propósitos o de las funciones era dar vista a los ciegos, dar la recuperación de la vista. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestros ojos espirituales estén abiertos, nuestros oídos espirituales estén abiertos, ser limpiados de toda lepra y poder caminar en el propósito del Señor. Y es importante comentar que el apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, el apóstol habla acerca que, número 1, tenemos que tener fe, tenemos que tener virtud, tenemos que tener conocimiento de Dios. También nosotros tenemos que estar llenos de fe, de virtud, de conocimiento de Dios. Y menciona el apóstol de dominio propio, menciona el apóstol del amor fraternal. 7 características para que no seamos ciegos. Yo le acompaño a que usted, o le invito a que usted me acompañe a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Está hablando del conocimiento de Dios. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Y está hablando el apóstol Pedro no de la ceguera física, sino de la ceguera espiritual. O sea que hay que tener fe, hay que tener virtud, hay que tener conocimiento, hay que tener dominio propio, hay que tener paciencia, hay que tener piedad, hay que tener afecto fraternal y hay que tener amor para que no seamos ciegos espiritualmente. Entonces yo quisiera esta noche el poder mencionar 4 hombres que la palabra del Señor los menciona que fueron ciegos y cómo el Señor les dio la vista, cómo recuperaron la vista. Y en este año, que es el año de la recuperación, es importante que nosotros podamos recuperar la visión espiritual de Dios para nuestras vidas. Que podamos recuperar la visión espiritual de Dios para nuestras vidas. Porque muchas veces, por no tener esa visión, caminamos sin dirección en nuestras vidas. Muchas veces, por no tener esa visión, ¿qué es lo que sucede? No vemos la bendición que el Señor tiene frente a nosotros. Y entonces, Mateo capítulo 9, quiero que me acompañe a Mateo capítulo 9, versículo 27.
Aquí nos está hablando acerca de dos ciegos. Mateo capítulo 9, versículo 27. Que siguieron a Jesús a una casa. El día domingo hablábamos que hay 5 casas ministeriales, según Cantar de los Cantares. La casa apostólica, la casa profética, la casa evangelística, la casa pastoral y la casa magistral. Y que en la casa somos instruidos, somos enseñados, somos corregidos. Y entonces la casa espiritual, sí, efectivamente Cristo estaba en una casa, en ese momento una casa física, que representa una casa ministerial. Y estos dos ciegos le siguieron a Cristo. Y hablábamos que estos dos ciegos representan el ciego físico y el ciego espiritual. Y a los dos el Señor sanó. Porque yo no dudo que el Señor pueda sanar de la vista a alguien que ha perdido la vista en este tiempo. Porque en Él no hay sombra de variación alguna. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero también a los ciegos espirituales, el poder quitar esa venda de los ojos espirituales para poder ver. El poder, el amor, la gracia, la misericordia, la bondad, la fidelidad del Señor derramada sobre nuestras vidas. Y entonces dice Mateo capítulo 9, versículo 27. Pero cuando la gente había sido echada fuera, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegando a la casa, óigalo bien, llegando a la casa donde estaba Jesús, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que pueda hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda la tierra. Entonces, estos dos ciegos representan el ciego físico y el ciego espiritual. El Señor, por supuesto, sanó ciegos físicamente, pero también ahora está sanando no solamente físicamente a personas que perdieron la vista, porque para Dios no hay nada imposible, sino que también a ciegos espirituales. El Señor quiere quitar de nuestra vida, de nuestro rostro, de nuestros ojos espirituales, toda venda, para que podamos ver, número uno, su amor a través de la palabra del Señor. Número dos, su mano poderosa, la mano del Señor que se mueve a favor de tu vida y de mi vida. Ver sus maravillas, ver sus prodigios, ver sus milagros, ver su amor y su gracia que se derrama en nuestras vidas. Entonces, estos dos ciegos, lo que me llama la atención es que le siguen. Entonces, ¿qué tan importante es que si tú estás cegado espiritual, te cuesta ver el poder de Dios, te cuesta ver el amor de Dios en tu vida, te cuesta ver a la luz de la palabra que hay detrás o debajo de la letra? Es importante que le pidamos al Señor y que nosotros le digamos: Señor, ten misericordia de mí. Y yo quiero ver más allá de lo que está en esta letra, debajo de la letra, el espíritu de tu palabra. Recordemos que el Señor dijo: mi palabra es espíritu y es vida. Número uno. Pero número dos, estos ciegos le seguían a Jesús. La única forma de poder ver y de poder quitar toda ceguera de nuestra vida es siguiendo a Jesús. ¿Qué tan importante es que tú sigas a Jesús? No a los hombres, sino a Jesús. Sigue a Jesús. Yo voy a seguir a Jesucristo. Tú tienes que seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque es el único que puede quitar de nuestra vida toda ceguera. Y número tres, Jesús les dice: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó. ¿Qué tan importante es que nosotros creamos en el poder de Dios? Creamos
en la bondad de Dios, creamos en la manifestación de Dios, creamos en sus maravillas, creamos a su palabra, creamos a sus promesas, creamos la palabra que el Señor ha dicho a favor de nuestras vidas. Seguir a Jesús, número 1. Creerle a Jesús, número 2. Y entonces, ¿qué va a suceder? Dice que entonces les tocó los ojos. Cuando seguimos a Jesús y creemos a Él, el Señor nos toca. Y ahí recibimos nuestro milagro. Ahí recibimos lo sobrenatural de Dios. Porque número 1, le creímos. Número 1, le seguimos. Y número 2, le creímos al Señor. Créele al Señor. En medio de la duda, en medio de la dificultad, en medio de la batalla, en medio del problema, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de lo que tú estés pasando, créele a Dios. Créele con todo tu corazón. Y el Señor moverá su mano a favor de tu vida y a favor de mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 35. Óyelo bien. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, que dice, mendigando. Un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Pero ¿dónde estaba el ciego? Aconteció que acercándose Jesús a Jericó. ¿Y qué significa Jericó? Bueno, tú te recordarás que Jericó es la segunda ciudad, la primera ciudad que conquistó Josué. Conquistó Josué Jericó, la primera ciudad. Y era una ciudad amurallada. Y cuando Israel da en total, durante 7 días, 13 vueltas alrededor de Jericó, las murallas, los muros se hundieron por el poder de Dios. Y Jericó fue entregada a Israel. Pero Jericó significa lugar fragante. Óyelo bien. Entonces, el lugar fragante es tu vida, es mi vida. Porque tenemos que expedir de nosotros un olor agradable. Pablo dice, vosotros sois olor grato delante del Señor. Entonces, tú y yo tenemos que expedir de nuestra vida un olor grato, que es a Cristo adentro de nosotros, porque mora en nosotros. Que nosotros olamos a Cristo. Y lo tremendo es que se acerca a Jericó, pero le llama la atención que dice, y junto al camino estaba un ciego. Cuidado cuando nosotros no estamos en el camino y nos salimos del camino. Te recuerdo que la palabra dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. O sea que Cristo es el camino para que tú lleguemos a nuestra meta final, porque nuestra meta final es el Padre. Sin embargo, muchas veces no estamos en el camino, sino estamos junto al camino. Y cuando estamos junto al camino, corremos un gran riesgo. Déjame decirte, estar en el camino significa tener relación con Dios. Pero estar junto al camino significa tener religión. Y el evangelio no es ninguna religión. El evangelio es relación con Dios. Qué tan importante es que nosotros estemos en el camino y no junto al camino. Hay una parábola acerca del sembrador. Y el sembrador dice que salió a sembrar la buena semilla. El sembrador es Cristo. La semilla es su palabra. Y dice que salió a un gran campo. El campo es el mundo. Pero dice que parte de la semilla cayó junto al camino. Otra parte entre pedregales. Otra parte entre espinos. Pero hubo poca semilla que cayó en buena tierra. Tú y yo tenemos que ser buena tierra. Porque la semilla que cae en nuestra vida, la palabra que tú oyes, la palabra que tú lees, la palabra que tú vives, tiene que dar fruto en tu vida y en mi vida. La palabra que tú guardas, porque somos buena tierra. Pero cuidado cuando esa semilla cae junto al camino.
Tú y yo no tenemos que estar junto al camino porque corremos un gran riesgo y un gran peligro estar junto al camino. Y entonces es importante que está este hombre ciego junto al camino. Y cuando estamos junto al camino, ¿sabes qué sucede? Mendigamos. Porque ahí estaba él, no en el camino, sino junto al camino, mendigando. Cuando estamos junto al camino, no podemos ver, sino que tenemos cerrada nuestra vista espiritual, porque estamos junto al camino. Versículo 36 del capítulo 18 de Lucas. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí quiero hacer una reflexión. ¿Quién le dijo a este ciego que Jesús era hijo de David o que Jesús venía del linaje de David? Sabes que fue el Espíritu quien le reveló a ese ciego que Jesús era hijo de David. Porque cuando tú vas a Mateo capítulo 1 y versículo 1, Mateo capítulo 1, versículo 1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea que a Jesucristo, hermano, se le habla acerca de su árbol genealógico aquí en la tierra. Y se relaciona al linaje de David y al linaje de Abraham. Aquí hay una figura preciosa. ¿Por qué? Porque David representa la alabanza y Abraham representa la adoración. Entonces está diciendo: Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Está diciendo, hermanos amados, que en Jesús, óigalo bien, Jesús se iba a mover la alabanza y se iba a mover la adoración. ¿Por qué la alabanza? Porque en todo lo que él vino aquí en esta tierra, caminó en esta tierra, supo alabar y glorificar el nombre del Señor. Aún dice la palabra que Jesús cantó el himno. Sin embargo, ¿por qué adoración? Porque entregó su vida como un sacrificio vivo, como un sacrificio perfecto, como un sacrificio santo delante del Señor. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos nos dicen: presenten ahora ustedes vuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable al Señor. Entonces, hermanos, estar junto al camino tenemos un gran peligro. Por eso tenemos que meditar esta noche y reflexionar en nuestra vida y poder ver si estamos junto al camino o si estamos en el camino. Y mi recomendación es: no te salgas del camino que es Cristo. Y si estás junto al camino, regresa al camino que es Cristo. Ahora, lo más hermoso, si regresamos, dice que en el versículo 39, y los que iban delante de él le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David. O sea que él confesaba una revelación que había tenido. Hijo de David, ten misericordia de mí. Óigalo bien. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. ¿Por qué cree usted que Jesús, que iba caminando, se detuvo? Se detuvo porque escuchó una revelación que salió de la boca de este ciego. Y la revelación que salió es: Hijo de David. Y Jesús se detuvo. Y entonces lo que hace es, lo manda a traer. Y dice la palabra, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Ya Jesús sabía que ese hombre era ciego. Ya Jesús sabía que ese hombre tenía un impedimento físico, pero le pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Sabes por qué? Porque el Señor es un Dios, es un Señor que, hermano, respeta nuestro libre albedrío. Él no te impone nada, Él no te obliga, porque en este evangelio todo es por amor y se hace por amor. Entonces le dice: ¿qué quieres que te haga?
Y entonces le responde este ciego. Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Oyó el Señor Jesús, sabiendo cuál era su necesidad, pero quería oírle de su boca, el que expresara cuál era el milagro que él quería recibir. Que reciba la vista. Te hago una pregunta. Si el Señor te preguntara a ti o a mí esta noche, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le responderías tú? ¿Qué le respondería yo? ¿Que me proveas un trabajo? ¿Que sanes a tal pariente de mi familia? ¿Que me guardes en mi entrada y en mi salida? ¿Que hagas un milagro? ¿Que me proveas esposo o esposa para el que es soltero? Señor, que tenga un milagro financiero para pagar esta deuda. Señor, que la unción de tu Espíritu esté en mi vida siempre. Señor, ¿qué quieres que te haga? Recibir estos dones a mi vida. Señor, ¿cuál es tu necesidad esta noche? El Señor te pregunta, ¿qué quieres que te haga? La pregunta es, ¿qué le vas a contestar? ¿Qué le vas a responder? Pues hermano, respóndele en base a tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? Dísela. ¿Qué quieres que te haga? Ya sabía que era ciego. Y él le dice, que recobre la vista, que recupere la vista, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Óyelo bien, Jesús le da inmediatamente la respuesta. La única respuesta para nuestra vida se llama Jesucristo. Respuesta para tu familia, para tu matrimonio, a tu necesidad, se llama Jesucristo. Y cuando Él expresa su necesidad, Jesús le dice, recibe la vista. Y entonces este hombre recupera la vista. ¿Qué tan importante es que nosotros recuperemos la vista? Recuperemos la visión. ¿Qué visión tiene Dios para tu vida? ¿Qué visión tiene Dios para mi vida? Recuperemos los planes, los sueños que Dios tiene para nuestras vidas. Los sueños que han estado en tu corazón. Los anhelos que han estado en tu corazón. Porque es importante que nosotros abramos nuestros ojos espirituales y que veamos con el Espíritu. Como le pasó a Agar, como le pasó a Jesse. Pero es necesario que abramos nuestros ojos espirituales y recuperemos la visión de Dios para nuestras vidas. ¿Sabes que este ciego en otro evangelio da el nombre? Aquí en este evangelio no se menciona el nombre, pero en otro evangelio se menciona el nombre y el nombre es Bartimeo. Y Bartimeo significa hijo de Timeo. E hijo de Timeo significa tratado con honor. Tratado con honor. Lo tremendo es que este hombre fue tratado con honor. ¿Por qué? Porque número uno, el Señor lo manda a llamar. Le dan la revelación quién es Jesús, el hijo de David. En el otro evangelio dice que los discípulos le dijeron, arroja tu capa. Soltó la cobertura que tenía. Manto de luto, manto de tristeza, manto de mendigo, manto, óyelo bien, era un hombre que se paraba y mendigaba. Manto de dolor, manto de frustración, manto de soledad. Nadie quería andar con el ciego. O sea, en él había una cobertura de tristeza, de dolor, de miedo, de frustración. Y le dicen los discípulos, deja tu capa, suelta el manto, porque ahora vas a recibir la cobertura de óleo de gozo, la cobertura de alegría, la cobertura de bendición, la cobertura de restitución, la cobertura de restauración, la cobertura de liberación, la cobertura de sanidad sobre tu vida. Porque ahora vas a recibir el milagro de Jesús para tu vida. Jesús quiere hacer un milagro en tu vida, quiere hacer un milagro en mi vida. Pero es necesario que soltemos ese manto de luto, ese manto de opresión, ese manto de depresión en nuestra vida, para que recibamos el manto de bendición, de gozo, de alegría, de restauración, de restitución. El manto, oílo bien, lo que voy a decir, de recuperación.
Porque en Cristo no hay nada perdido. No hay nada perdido en Cristo. Y entonces se acerca y recibe su milagro en base a su necesidad. Este Bartimeo, óyelo bien, recibió la vista. Recuperó la vista. Y lo más tremendo es, versículo 43, y luego vio y le seguía. Después de su milagro, le seguía. ¿Y qué más? Glorificando a Dios, o sea, alabando a Dios. ¿Qué tan importante es que nosotros hagamos un inventario de todos los milagros que hemos recibido de Dios para nuestra vida? Óyelo bien, hemos recibido muchos milagros de Dios en nuestra vida, pero luego tenemos que seguirle y tenemos que alabarle y glorificarle. Muchas personas reciben milagros. Yo conozco muchas personas que han recibido diferentes tipos de milagros en su vida, en su familia, pero ya no le siguen y le dejaron de alabar y le dejaron de glorificar. Qué tan importante es que tú y yo seamos agradecidos con el Señor. Recibimos un milagro, óyelo bien. Entonces ahora sigámosle y alabémosle. Conozco a muchos que el milagro fue que Dios les dio una segunda oportunidad de vida. Que el Señor los sanó de un cáncer. Que el Señor los libró de la muerte. Que el Señor los levantó de una cama de un hospital. Pero se olvidaron de Jesús. Ya no le siguen y ya no le alaban. Y mira la actitud para que tú y yo aprendamos de Bartimeo. Recibió su milagro, pero le seguía y le alababa al Señor. Ojalá que tú y yo le sigamos en todo nuestro transitar en esta vida y nunca dejemos de alabar y de glorificar al Señor por sus maravillas y por sus bondades hechas en nuestro corazón. Evangelio de Juan, capítulo 9. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, y entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Óyelo bien, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí vemos al tercer ciego que recibió la vista, recuperó su vista. Pero lo que me llama la atención es que este era un ciego de nacimiento. Y Jesús pasó y vio su necesidad. Pero los discípulos le empiezan a preguntar: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y él dijo: ni este ni sus padres, sino para que el nombre del Señor sea glorificado y las obras de Dios se manifiesten en él. Y lo tremendo es que escupe con la saliva, unta el lodo, y luego agarra el lodo y se lo unta en sus ojos. Óyelo bien. Y entonces lo manda a un estanque que se llama Siloé, que Siloé significa enviado, pero significa también apóstolos. Siloé significa, en la palabra original, apóstolos. Y apóstolos es enviado. Entonces, ahora, aquí hay una figura preciosa. Mandan al ciego, óyelo bien, al estanque de los apóstolos, que significa el ministerio apostólico y significa el enviado o enviado. Y en ese estanque que hay agua ministerial.
O sea que una característica de la cobertura apostólica es que siempre va a tener agua porque es un estanque. Y es un estanque para que lavemos nuestros ojos, para que podamos ver con los ojos del Espíritu lo que Dios está hablando a nuestras vidas. La palabra del Señor. Mire, si usted lee el contexto, se habla versículos antes del capítulo 9, acerca de la preexistencia de Cristo. O sea, pareciera que este ciego vino del cielo a la tierra. ¿Sí? Pero vino del cielo a la tierra, pero acá en esta tierra se le reveló quién era Cristo. Como todos, éramos espíritus y estábamos en la eternidad con el Padre de los espíritus, dice Hebreos. Pero hermano, venimos del cielo a la tierra. Y aquí en esta tierra, en este caminar, cuando tuvimos uso de conciencia, uso del bien y del mal, y fuimos creciendo, empezó, hermano, a crecer una necesidad en nosotros de conocer a Dios. Un vacío que había en nuestro corazón, y ese vacío únicamente lo podía llenar Jesucristo. Y entonces, hermano, éramos ciegos espirituales. Y entonces ahora Jesucristo, hermano, nos unta lodo. Aquí hay dos hermosas enseñanzas. Porque el lodo representa el humanismo. Y óyelo bien, le echa lodo, pero ¿qué sucede? Abre los ojos y no ve nada. Porque, hermano, el Señor nos está enseñando que el humanismo no nos va a abrir los ojos espirituales. Que el intelecto no nos va a abrir los ojos espirituales. Son dos cosas diferentes. Aparte es el intelecto y aparte es, hermano, poder ver con los ojos del Espíritu. Aparte es el humanismo y aparte es la unción de Dios. Entonces con el intelecto, con el humanismo, no vamos a ver a Dios. Con nuestro razonamiento humano no vamos a poder comprender y entender a Dios y los misterios de Dios. Qué bien que tú te desarrolles en lo natural, en lo horizontal, y tengas un título universitario y una maestría y un doctorado. Qué bien por eso. Pero con ese doctorado, con esa maestría o con ese título de licenciado, no vas a lograr entender el amor de Dios. A Dios no se le entiende, a Dios se le cree. A Dios, hermano, no se le entiende con este intelecto humano. A Dios se le cree con el corazón. Óyelo bien, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros, hermano, nos damos cuenta que Jesús le echa lodo? Porque Jesús nos está enseñando el humanismo. Con el humanismo no me van a ver. Con el intelecto no me van a ver, no me van a poder entender. Entonces ahora ustedes necesitan, los hombres, que vayan al estanque de los apóstolos. Vayan al estanque de Siloé, que significa apóstolos. Y un apóstol es enviado. Apóstolos igual a enviado. Y ahora sí, agarren el agua que está en el estanque y lávense. Porque el agua es la palabra. Y échense agua en los ojos espirituales. Y entonces me van a conocer. Y entonces van a conocer el amor que yo tengo para con ustedes. Me van a conocer que yo soy el Señor de señores y el Rey de reyes. Me van a conocer como el Hijo del Dios Altísimo. Me van a conocer como el primogénito, como el unigénito. Me van a conocer como Cristo, el pan de vida. Como el Cristo, el agua de vida. Como Cristo, el camino, la verdad y la vida. Como Cristo, la resurrección. Como Cristo, óyelo bien, la vid verdadera. Me van a conocer como el gran yo soy. Pero esto únicamente a través de la revelación, porque yo con el agua de mi palabra les voy a quitar toda ceguera espiritual si ustedes se lavan en el estanque del enviado. Mire, hermano, qué linda enseñanza. Y entonces este hombre va al estanque y se echa agua y se lava. ¿Y qué dice? Entonces, y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Regresó ya con su vista.
recuperada. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Pero el ciego decía: yo soy, yo soy. Versículo 11. Versículo 10. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Entonces respondió él y dijo: aquel hombre, hablando de Jesús, que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Aquí quiero subrayar 3 palabras pequeñas y cortas de este versículo, pero que nos dejan una gran enseñanza. Número uno, me dijo: ve. Número 2, y fui. Y número 3, y recibí. O sea, ve, fui y recibí. Otra vez, ve, fui y recibí. Jesús le dijo: ve al estanque de Siloé. ¿Qué hizo él? Fue obediente. ¿Y qué? Por ser obediente, ¿qué? Recibí mi sanidad. O sea que cuando el Señor te diga ve, tienes que ir. Tú tienes que decir: fui. ¿Por qué? Porque fui obediente. Y si tú vas, ¿qué vas a hacer? Vas a recibir la bendición que Dios tiene para tu vida. Ve, fui y recibí. En el versículo 11 de Lucas capítulo 9, subráyalo en tu Biblia. Y no se te olvide que cuando tú obedeces, ve, y tú vas, y fui, vas a recibir bendición para tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora lo tremendo es que este mismo ciego, hermanos amados, óigalo bien, lo interrogan los fariseos en el versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo. Y cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres. Mira hasta dónde llegaron los fariseos. Llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo veo ahora, no lo sabemos. O quién lo haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Óigalo bien. Entonces el ciego respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Sé una cosa, sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Mire qué respuesta la de este hombre. Si es pecador el que me sanó, no lo sé. Pero una cosa sé, era ciego y ahora veo. Hermanos amados, la religión no nos va a hacer ver a Jesús. Lo que nos va a hacer ver a Jesús es tener ese encuentro personal con Él
y esa relación íntima con Él, para que entonces nos mande al estanque y nos lavemos con el agua de la palabra y le podamos ver. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Este hombre recibió su milagro, pero cuando regresó ya no estaba Jesús. Jesús ya no estaba. Jesús le untó los ojos con lodo, lo manda al estanque, pero Jesús se va de ese lugar. O sea que este hombre había recibido su milagro, pero no conocía a Jesús. Hay muchas personas creyentes de Jesús, recibieron su milagro, pero no han tenido un encuentro glorioso con Él. Aún no le conocen. Recibieron un milagro, claro, pero no han tenido un encuentro glorioso con Él. Y entonces miren lo que sucede, que eso me impresiona. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este hombre no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores y hace su voluntad. A ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondiendo le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo había expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Como un judío normal lo encontró. Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor, para que crean él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. O sea, ahí el ciego, que ahora miraba, tuvo un encuentro personal. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Es necesario que el Señor quite la ceguera de nuestra vista espiritual para que nosotros podamos conocerle a Él, tener un encuentro con Él y poder adorarle. Porque los fariseos le interrogaron. Los fariseos, hermanos, lo interrogaron. Pero lo hermoso y precioso es que este hombre solo dijo, yo sé, no sé si es pecador. Lo único que sé es que ahora veo. Y más adelante se encuentra con un hombre y lo vio y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Y quién es Él? Para que crea. Con Él hablas y lo estás viendo. Ah, creo, le dijo. Y le adoró. Ahí tuvo su encuentro personal. Qué tan importante es que el Señor nos dé la vista para que podamos conocerle a Él a una dimensión diferente. Marcos capítulo 8 para terminar. Versículo 22. Marcos capítulo 8, versículo 22. Otro ciego. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogasen que lo tocase. Le rogasen que lo tocase. Número uno, lo llevaron a Betsaida. Llegó a Betsaida. Y Betsaida significa casa de la pesca. Número dos, ojo, porque a Betsaida el Señor había anunciado un juicio. Óigalo bien. 3 ciudades, el Señor les anunció un juicio. Eso está en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 21. Ay de ti, Corazín, ciudad número 1. Ay de ti, Betsaida, ciudad número 2. Versículo 23. Y tú, Capernaum, ciudad número 3. Y Dios había anunciado un juicio en contra de esas 3 ciudades. ¿Por qué? Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. O sea que, hermano, en Betsaida se habían hecho muchos milagros, pero la gente no creía. ¿Qué cree? Hoy en día en el pueblo de Dios, en medio de la congregación, Dios está haciendo milagros de salud, físicos, espirituales, está haciendo milagros económicos, está haciendo todo tipo de milagros, restauración de matrimonios, sacando a los jóvenes de la drogadicción, sacando a los jóvenes del alcoholismo, restaurando vidas, restituyendo. ¿Y sabe qué sucede? Mucho pueblo de Dios no cree.
Y entonces, hermano, ¿qué hizo Jesús cuando llegó a Betsaida? Y le trajeron al ciego. Mira que hay un ciego, tócalo. Lo agarra de la mano y lo empieza a guiar. Lo saca de la ciudad. Porque había un juicio, hermano, que el Señor había decretado en contra de Betsaida. Había un juicio, hermano, que Dios había decretado en contra de 3 ciudades y Betsaida era una. Porque Betsaida era incrédulos, no creían. Y le digo, si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sidón, el castigo sería menos. Pero se hicieron grandes milagros en ti, Betsaida, y no creíste. Hermano, qué tan importante es que nosotros con los ojos del Espíritu veamos si hay incredulidad en nuestro corazón y saquemos toda incredulidad y disipemos toda incredulidad de nuestra vida, porque la incredulidad no le agrada al Señor. Y entonces el Señor, hermano, lo toma de su mano y lo saca. Porque Dios lo que quiere hacer es, si Betsaida era una ciudad incrédula, Dios lo que quiere hacer es tomarte de la mano y sacarte de tu área de incredulidad para que creas en un Dios poderoso y grande. Para que creas en un Dios de restauración, en un Dios de restitución, en un Dios proveedor, en un Dios sanador, en un Dios de libertador. Para que creas en el gran yo soy. Porque Betsaida, mucho pueblo de Dios está en Betsaida espiritual. Y ese Betsaida espiritual es tierra de incrédulos. Tierra de incrédulos. Y Dios lo que quiere hacer es tomarte de la mano y sacarte de tu área de confort. Te quiere sacar de esa tierra de incredulidad para que pases a una tierra de credulidad y le creas a Dios. La palabra, sus promesas, la palabra de profecía que ha dado a favor de tu vida. Y eso fue lo que hizo con el ciego. Lo toma de la mano y lo saca de la incredulidad. Número 2. Lo toma de la mano porque a partir de ahora lo iba a guiar. El ciego lo llevaron otras personas. Pero cuando lo toma de la mano, lo que le está diciendo es, yo voy a ser tu guía. Solo confía en mí. Y lo empieza a sacar de la mano. Y lo guía. ¿Sí? Y lo va a guiar. Y óyelo bien, solo sale Jesús y el ciego. ¿Eso qué significa? Te saca de incredulidad, número 1. Número 2, te guía. Y número 3, te lleva a un tiempo de intimidad, un tiempo de relación con el amado. Te saca de la incredulidad, te guía y te lleva a un tiempo de intimidad porque ahora Jesús le empieza a hablar. Yo no sé qué le dijo, pero hermano, dice la palabra, entonces tomándolo de la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Óyelo bien. Ahora, ¿cuánto tiempo hay para salir de una aldea? Quizá cuántos metros o quizá cuántos kilómetros caminaron. ¿Qué le diría Jesús? No está escrito, pero ¿qué le diría Jesús? ¿Qué hablaría el ciego con Jesús? Y luego dice que lo saca de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Óyelo bien. Dios va a utilizar un método diferente en cada uno de nosotros. A ti te trabaja de una manera, a mí me trabaja de otra manera, al hermano le trabaja de otra manera, a esta familia de otra manera. Si vemos 4 tipos de ciegos, pero vemos que a cada uno lo trabajó de diferente manera. Los 2 ciegos que llegaron a su casa les tocó los ojos. El ciego Bartimeo lo mandó a llamar. No le tocó los ojos. Le dijo, ¿qué quieres que haga? Que recupere la vista, recíbela. Pero el ciego de Juan capítulo 9 versículo 1 de nacimiento le echa lodo en sus ojos y lo manda al estanque. Ahora mira a este ciego. Dice que escupe, óyelo bien, escupiendo en sus ojos. O sea, hermano, estaba aquí el rostro del ciego y le escupió. Y luego que le escupió, dice, le puso las manos encima. Y le preguntó si veía algo. Óyelo bien, no te pierdas estos detalles. Eso significa que el Señor tiene un trato personalizado con cada uno de nosotros. A cada uno nos trata de diferente forma. Porque Dios, hermano amado, quiere que tú le conozcas de manera personal. Trato personalizado. Qué hermoso, hermano. Un trato personalizado. Número 2, le escupe a los ojos. No le echa lodo, le escupe directo a los ojos.
Y dice que lo toca, lo tocó. Pareciera que este es un milagro paulatino, va de aumento en aumento. Porque al otro le dijo, ¿crees? Sí, recibe la vista. Al otro, hermano, lo manda a llamar, le dice la misma palabra y no lo toca. A Bartimeo le echa lodo y lo toca. Pero a este, ¿ves algo? O sea que este hombre como que hubiese visto antes, pero como que después hubiese perdido la vista por alguna enfermedad. Y le dice, y le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea que ya conocía árboles, conocía hombres. O sea que este hombre de Betsaida había perdido la vista. Miraba y dejó de ver. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que nosotros cuando venimos a Cristo miramos, se nos quita la venda de los ojos. Pero muchas veces llenamos nuestro corazón de incredulidad. Y la incredulidad lo que hace es cegarnos espiritualmente. La duda lo que hace es cegarnos espiritualmente. Y dejamos de ver al Señor. Y solo vemos los problemas, las circunstancias, lo difícil en nuestra vida. Y dejamos de ver a Cristo. Y volvemos a ser ciegos espirituales otra vez. Entonces ahora Jesús viene, lo saca de la incredulidad, porque Betsaida era una ciudad incrédula. Lo saca de la incredulidad, lo toma de la mano, lo guía, tiene intimidad con él, tiene una comunión con él, una relación íntima con él, un trato personalizado con él. Le escupe sobre los ojos y lo toca. Y le dice, ¿ves? Y le dice, veo los hombres como árboles. O sea, ya conocía hombres, ya conocía árboles. O sea que antes él miraba, pero perdió la vista. Versículo 24. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo, no entres a la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Le dice, lo vuelve a tocar otra vez, porque Dios te quiere tocar no solo una vez, te quiere tocar muchas veces. Quiere tocar tu vida, quiere ministrar tu vida constantemente. Hermano, no nos acostumbremos solo a un toque de Dios, que el Señor toque nuestras vidas las veces que Él quiera tocar nuestra vida. Le tocó la primera vez, no miró. Le toca una segunda vez, el segundo toque de Dios para tu vida. Y entonces dice que recuperó la vista. Pero le da una instrucción, ya no entres a la aldea, ya no regreses otra vez a la incredulidad. Salte de esa incredulidad, sal de la incredulidad para que me sigas viendo. Entonces, hermano, termino. 4 ciegos que recuperaron la vista. 4 ciegos que fueron restaurados en su vista. Por eso Jesús le dijo a los discípulos de Juan, díganle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos recuperan la vista, dice la versión Las Américas. Los ciegos recuperan la vista. ¿Qué quiere hacer el Señor en este año de la recuperación? Que nosotros podamos ver a Cristo en otra dimensión. Alabado sea el nombre del Señor. Y termino con Filipenses 1:6. En ese minuto que me queda. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, la revelación en nuestra vida es progresiva. No recibimos el paquete de un día para otro completo. Es progresiva la revelación de Dios en nuestras vidas. Y lo vemos a través de este último milagro del ciego de Betsaida. ¿Ves? Veo los hombres como árboles. Lo vuelve a tocar otra vez. La revelación de Dios para tu vida es progresiva. Pero el que comenzó la buena obra en ti y en mí, la va a perfeccionar. ¿Has perdido la visión de Dios en tu vida?
Has perdido la visión de Dios para tu matrimonio, para tu familia. Has perdido la visión de Dios en tu servicio. Has perdido la visión de Dios en buscarle, en servirle, en amarle. No la pierdas, recupérala. Recupera. Dios quiere tocarte una y otra vez hasta que recuperes la visión. Pero te digo, no entremos a Betsaida, no regresemos a la incredulidad, sino que caminemos siguiendo al Señor como aquel ciego y alabándole a Él en todo momento. Que el Señor ministre esta palabra a tu vida. Cierra tus ojos y que el Señor haga recuperar en ti la visión de Dios para tu vida. Hermano, aquí no importa en este evangelio cuántos años tú tienes de convertido. Aquí no importa en este evangelio si tú eres nuevo o si tú ya tienes muchos años de estar en este evangelio. Aquí lo importante es que tú no pierdas la visión en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Aquí es que tú y yo pongamos los ojos en el galardón, como dice la palabra en Hebreos. Y porque tenía puesta la mirada en el galardón, no escatimó en ser llamado el hijo de Faraón. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pon la mirada en Cristo. Pon la mirada en que un día Jesucristo vendrá en la parucía. Se revelará tu vida. Vas a ver a Cristo y un día vas a ser arrebatado. Pon la mirada en Cristo, no en los hombres. Pon la mirada en el reino de los cielos. Pon la mirada en lo alto, en el Señor, no en los hombres. Para que cuando en este caminar no te frustres, en este caminar no te cargues, en este caminar termines tu carrera con gozo en el Señor. Como lo dijo el apóstol Pablo, a fin de terminar mi carrera con gozo. Pon tu mirada en Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. Gracias porque te revelaste a nuestra vida y nos has sacado de toda ceguera espiritual. Gracias porque ahora mis ojos te ven, Señor, a través de la palabra. Gracias porque ahora puedo verte a ti a través de mis hermanos, viendo a mis hermanos, pero viendo a Cristo en mis hermanos. Gracias, Padre bendito, porque puedo ver tus maravillas y tus prodigios en la naturaleza, en tu creación. Gracias, Padre eterno, porque ahora mis ojos te ven. Como dijo Job, de oídas te había oído, pero hoy te conozco, hoy mis ojos te ven. Padre, gracias porque hoy, Señor, puedo verte y puedo testificar las grandezas y las maravillas de ese Dios poderoso. Bendice a tu pueblo, fortalece, levanta a tu pueblo, ministra sanidad en las familias, en la familia guerra, Señor, en las familias que están con quebrantos de salud, ministra sanidad, ministra fortaleza de lo alto, en el nombre de Jesús. Y que cuando recibamos la sanidad, Señor, no nos olvidemos de ti, sino que te sigamos y que te alabemos y te adoremos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a tu vida, hermano, y te espero el próximo jueves a partir de las 8 de la noche.